Los sucesos del 20 de abril del 2005 claramente tuvieron una génesis, la decisión inconstitucional del Congreso Nacional de la época, que en diciembre del 2004 destituyó a la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Esa decisión política tuvo además un punto de partida, la convocatoria a sesión extraordinaria con ese fin emitida por el presidente Lucio Gutiérrez. Luego el nacimiento de la recordada Pichicorte y el retorno del ex vicepresidente Alberto Dajic y los expresidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram. Este último con un discurso claramente confrontativo que desató el malestar popular, plasmado en lo que más adelante se llamó la rebelión de los forajidos. Hoy, 10 años después, repasamos las consecuencias de esa jornada con uno de sus protagonistas. Diego Guzmán, activista social, ex candidato a la prefectura de Pichincha, director de los portales prensacorrupta.com y observatoriodemedios.com. Exdirector ejecutivo del Fondo de Solidaridad, exsecretario nacional de Transparencia. Diego, bienvenido a la televisión legislativa. Un verdadero placer estar aquí en el seno de la democracia. Gracias por venir. Un gusto, Belki, un gusto, Fabricio. Y un poco para que los ciudadanos entiendan el porqué de esta invitación. ¿Qué hacía Diego Guzmán hace 10 años y los días anteriores ya a la caída del expresidente Lucio Gutiérrez? Bien. Buenas tardes a toda la ciudadanía del país que está siguiendo esta señal. Realmente el tema de la presencia del coronel Gutiérrez en el gobierno, que captó la confianza del electorado y fue electo democráticamente presidente de la República, creo que se basó en una oferta en la que creyeron, en la que se creyó, pero que de inmediato fue traicionada. No tenemos que olvidarnos que a los pocos días de haberse posesionado como presidente de la República aquí mismo, pues se fue a los Estados Unidos a hacer la genuflexión más indigna que cualquiera se puede imaginar, a decirles que era el hermano menor, que el Ecuador era hermano menor de otro país, cuando todos los países son soberanos y son iguales y tienen que valer lo mismo en el concierto internacional, a decirles que éramos el mejor aliado. Por allí fue que empezó realmente la verdadera señal de lo que pretendía hacer y cuáles eran las reales motivaciones que tenía el coronel Gutiérrez, que poco a poco nos fue demostrando. No nos olvidemos que uno de los calificativos muy populares para ese gobierno era la rectificadora, pues hacía una cosa hoy y mañana la rectificaba. Esto era absolutamente todos los días. ¿Se puede decir que Gutiérrez llegó al poder con un discurso de izquierda, pero gobernó con una praxis de derecha? Yo no sé si se podría llamar un discurso de izquierda y tampoco le podría en una praxis de derecha. Porque hay que recordar cuáles eran sus aliados naturales electoralmente hablando. Porque no era ideología lo que a él lo motivaba. Pero él llegó auspiciado por Pachacutic y por el Movimiento Popular Democrático, sí. Tanto más que Pachacutic tuvo ministros de Estado como la canciller Dina Pacari, y el MPD tuvo ministros de Estado, por ejemplo en la cartera de Ambiente, con Edgar Irish, si mal no recuerdo. Efectivamente, pero él no respondía a una ideología. Él respondía a intereses precisos y exactos de los organismos multilaterales, de empresas extranjeras. Por lo tanto, la ideología a la que él respondía era al interés de los demás, jamás a los intereses del pueblo ecuatoriano. En eso nunca rectificó. Para él lo fundamental era firmar las cartas de intención, esas cartas de intención que nos sumían en la miseria, en la mediocridad a los ecuatorianos. Esas eran las verdaderas motivaciones que él tenía. Por lo tanto, mal puedo yo, y creo que muchos de los ciudadanos que nos están escuchando, van a coincidir en que eso no era ideología, eso era ser un servil de los intereses de otros, menos de los del país, porque jamás rectificó el pinchazo, por ejemplo. Allí sí no rectificó. Las medidas económicas adoptadas al final de enero del año 2003. Que siempre dice que él jamás tomó ninguna medida económica en contra de la población, cuando lo primero que hizo fue precisamente subir la gasolina y con eso una inflación galopante.
habla de que tuvo una de las mejores economías, que el crecimiento económico de su gobierno fue importantísimo. Lo que no dice es que lo que hizo crecer esa economía es que el ducto de petróleo, el OCP, empezó a transportar petróleo, pero de cada 100 barriles de petróleo que se sacaba de la Amazonía, 80 eran para beneficios de los extranjeros y apenas 20 quedaban en el Ecuador. Entonces es un falso crecimiento económico del que él nos habla. Pero Diego, puras mentiras. Belkis preguntaba, hace 10 años Diego Guzmán no era funcionario público, es más, nos conocemos hace algunos años, Así pues es. Diego, y justamente yo recuerdo que en aquella época Diego Guzmán era un ciudadano, por eso yo puse dentro de la presentación activista. Era un ciudadano. Era un ciudadano, era activista, y yo había fundado para entonces el primer observatorio de medios de comunicación en el mundo de habla ¿Y hispana. cómo se involucra? ¿Dónde fue la génesis de esa rebelión de los forajidos? ¿Cómo se involucra Diego Guzmán en esa rebelión? Separando mis dos actividades, la de director del observatorio de medios, en la que tenía que hacer evidenciaba diariamente lo que hacían los medios de comunicación para agrupar esta corriente que era la que propuso y la que llevaba adelante el coronel Gutiérrez, que para entonces ya se declaró él mismo, se autocalificó como dictócrata. No nos olvidemos eso. Luego vino la desinstitucionalización del país. ¿Y cuál es la obligación desde siempre y por siempre de todos los ecuatorianos? Respetar y hacer respetar la Constitución. Entonces, en aquello de hacer respetar la Constitución, era obligación de todos los ecuatorianos impedir que continúe un gobierno, como un desgobierno más bien como el que teníamos, y salir a las calles a revocar ese mandato. Que esto quede bien claro, porque él habla de golpe de Estado, muchos hablan de golpe de Estado, pero no se trató de un golpe de Estado, se trató de una revocatoria democrática del mandato por aquellos que lo eligieron y que salieron a las calles a decirle: usted nos traicionó, usted nos mintió y usted tiene que irse. Pero traición que venía, bueno, de todo esto que usted ya ha mencionado, de estas acciones, de estas decisiones tomadas por aquel gobierno, pero que no necesariamente causaron o desembocaron en este derrocamiento, sino lo que tuvo que ver con la pichicorta en este caso, que también derivó en el retorno de Abdalá Bucaram al país. Esas no fueron más que las cerezas en el pastel. La gota que derramó el vaso. Ya era, para decir, suficiente. No va más. Cuando él nos calificó de forajidos, pues a nosotros nos los lanzaron como ofensa, igual que dice el poema, pero a nosotros nos supo alabanza. Que él califique de forajidos a los ciudadanos conscientes del país, que lo único que estábamos buscando era dignidad para este país, dignidad para el pueblo, respeto para la ciudadanía. Pues que nos hayan llamado forajidos fue realmente el mejor calificativo, alrededor del que todos nos unimos. Toda la ciudadanía se sintió indignada con lo que aconteció a través de ese calificativo. Pero el movimiento forajido no es que empezó una semana o 15 días antes. Esto venía ya desde algunos meses atrás. Yo calculo que fueron más de 150 días que nos movilizábamos en las calles, que íbamos a la Cancillería por todos las atrocidades que cometían representantes de nuestro gobierno, de nuestro país. En Argentina, por ejemplo, cuando sacaban a un sentenciado de un genocidio, lo sacaban a festejar el embajador ecuatoriano en Buenos Aires. A festejar el cumpleaños con mariachis. Ese tipo de indignidades se cometían. Protestábamos en Cancillería, protestábamos en la Corte Suprema de Justicia ante una pichicorte, que creo que fue un calificativo que se lo mereció de cualquier forma, que no estaba ejerciendo jurisprudencia, lo que estaba haciendo era violando la ley para beneficiar a quienes ellos preferían. Si mal no recuerdo, Diego, el 20 de abril, los hechos del 20 de abril que desembocan en la caída de Gutiérrez, ocurrieron una semana después de una movilización que se gestó aquí en Quito, la denominada Marcha de Quito, en donde participaron, entre otros, el alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, el prefecto de Pichincha de ese entonces, Ramiro González, y algunas fuerzas vivas de la provincia que reclamaron rectificaciones del gobierno. Yo recuerdo claramente
que luego de esa marcha que no pasó a mayores, se suponía que las cosas iban a bajar un poquito de tono, porque efectivamente la marcha simplemente fue una protesta y nada más. ¿Qué pasó en los 7 días subsiguientes para que desemboque en la caída del presidente de la República? Fabricio, para precisarlo un poco, fueron un poco más de 7 días. Esta marcha fue, si mal no recuerdo, el 17 o 19 de febrero del 2004, cuando se constituyó la Asamblea de Quito. El alcalde, el prefecto, captaron la inquietud de la ciudadanía y les pedíamos que sean ellos quienes nos representen como autoridades de la ciudad y la provincia, lo que efectivamente empezó a darse y teníamos muchísimas asambleas en las que discutíamos lo que estaba sucediendo y les pedíamos que ellos sean nuestros interlocutores ante el dictócrata para que se ponga en orden el país. A estas asambleas se unieron muchísimas otras autoridades de Azuay, de Tungurahua, de algunas provincias. Y claro, todos los días, desde aquel 17 o 19 de febrero, iba creciendo la insatisfacción porque aquel que debía escuchar y que en las declaraciones ridículas que ahora hace el dictócrata dice, es que yo sí quería escuchar. Pero fueron unos 15 forajidos y se metieron en alguna casa. Bueno, pues por allí no sé si sea verdad, no sé de dónde saque esos relatos, pero dice, yo quería escucharles. No, nunca quiso escuchar. Él se autoproclamó como dictócrata, trabajó como dictócrata y benefició única y exclusivamente los intereses de las empresas internacionales o de otros países dentro de una hegemonía política en la que el Ecuador, como él mismo lo ofreció, se constituyó en el mejor aliado. ¿Mejor aliado de qué? ¿Mejor aliado para qué? Pues únicamente para dejar sumida en la pobreza a un país y a un pueblo como el ecuatoriano, que lo único que buscaba y buscó con esa revocatoria era que por fin ser escuchados y tener lo que ahora tenemos. No una época de cambios, como dice el presidente Correa, sino el cambio de época, que es lo que felizmente ahora estamos viviendo. Y en ese sentido, Diego, permíteme, Fabricio, brevemente, después de 10 años de la caída de Lucio Gutiérrez, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que vemos ahora? ¿Cuál es la lección que nos deja ese hecho? Porque los ciudadanos, si bien estaban indignados y querían que el expresidente saliera del poder, ¿qué expectativa tenían ya en lo posterior? Bueno, la expectativa era clarísima. Todos pedíamos, primero, que aquellos políticos que venían desgobernando el país se fueran. El grito era que se vayan todos. Pero no se fueron todos. Efectivamente. No se fueron todos, digo. Es más, no se fueron todos los malos y tampoco se quedaron todos los buenos. El tema es que todavía subsistía un sistema político perverso para los intereses del país que se fue mejorando y que tuvo su mejor momento en el instante en que todos los ecuatorianos votamos por el sí a una constitución que se construyó en Montecristi. Allí vino una nueva institucionalidad que nos permite sabernos soberanos, que nos permite sabernos dignos, que nos permite saber a dónde tiene que llegar el país, no ahora en los 8 años de gobierno del presidente Correa, sino para siempre. Una constitución que tiene que ser el marco jurídico que proteja con equidad a todos los ciudadanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que están por venir. Esa institucionalidad es la que marca el cambio de época. Estamos viviendo otra realidad, no solamente en la obra pública, que es tan reconocida en el ámbito de vial, salud, educación, no solamente en eso, es el marco jurídico el que realmente nos permite sentirnos dignos. Diego, cierro esta entrevista en 30 segundos porque se me terminó el tiempo. ¿Fue realmente la rebelión de los forajidos ciudadana o es como dice el expresidente Lucio Gutiérrez, ha dicho en las últimas horas, que la revelación de algunos cables de Wikileaks determinan que detrás de la rebelión estuvo una suerte de golpe de Estado financiado por el gobierno de Venezuela? A ver, en 30 segundos. Primero, los Wikileaks, ¿de dónde nacen? Nacen de la Embajada de los Estados Unidos. Pues ellos, la Embajada de los Estados Unidos protegía, como protegió en aquel momento, a través de su embajadora, al dictócrata. No podemos esperar que diga otra cosa. Que se haya dicho
y que este señor vaya por allí diciendo que esto fue financiado por gobiernos extranjeros, yo creo que es una de las más perversas mentiras, porque nosotros, los que estuvimos en las calles, lo único que recibimos fue bala, lo único que recibimos fue represión, lo único que recibimos fue maltrato, y con lo único que respondimos nosotros fue con dignidad, con valentía, con decisión de cambio. Por lo tanto, aquello que dice el dictócrata Gutiérrez no es más que falacias con las que trata de lavarse la cara de aquello que jamás pudo hacer bien. Diego, muchas gracias. A ustedes y un gusto. Diego Guzmán, quien es activista, fue activista durante la rebelión de los forajidos, ahora mismo, una década después, rememorando aquella jornada que supuso la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Una pausa.